Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Hoy día quiero hablarles sobre las figuras literarias nuevamente. Figuras literarias parte 2. Hoy día conoceremos entonces algunas figuras literarias eh, muy importantes para que ustedes puedan identificar dentro de los textos literarios, tanto en poesía como en narración, en épica y en el género dramático, las figuras literarias presentes. Recordemos que las figuras literarias hacen de los textos literarios, es decir, logran el propósito de convertir un texto común y corriente en un texto literario, siempre y cuando éste tenga o la intención de cantar un sentimiento, como es el caso de la poesía, de narrar una historia, como es el caso del género narrativo, o de representar una obra sobre un escenario, como es en el caso de la dramática. Entonces, esos son los recursos que utiliza normalmente el escritor. Obviamente que en la narración hay otras técnicas, como las técnicas narrativas, que ya vamos a ver nosotros. Y en la lírica también hablamos de métrica, que ya vamos a ver en la versificación. Pero las figuras literarias son importantes porque le dan ese recurso, esa forma no convencional de presentar una obra, una historia, sea un poema, o sea un drama, una tragedia o una comedia, para dotarla de expresividad y belleza. Esto con el fin de que esta belleza, lo que contiene, pueda sorprender, como decía Aristóteles, emocionar y sugerir. Sorprender pues se refiere a impactar, ¿verdad? A llamar la atención, emocionar, conmover, como lo decía con Aristóteles la última vez que nos vimos. Y persuadir pues significa permanecer, ayudarte a cambiar algo, un pensamiento o una actitud. La literatura también hace un alto con las malas prácticas. Entonces, sin más, vamos a ver la segunda parte de algunos géneros, perdón, de algunas figuras literarias también conocidas como recursos retóricos. Primero, el hipérbaton. El hipérbaton dice que es la figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas, o en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Eh, Se utiliza el hipérbaton para alterar el orden lógico-gramatical de las palabras. Por ejemplo, en el hipérbaton ya no dices yo saldré con mi perro a pasear al parque. Ahora dices con mi perro al parque saldré a pasear yo. Profesor, es una alteración del orden natural de las palabras dentro de una oración. Así es. Esto se utiliza tanto en poesía como en la narración. ¿Para qué? En la poesía se utiliza para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima. Entonces pones este el final al principio, justamente para que rime con el siguiente verso. O en la narración también se utiliza para dotarlo de expresividad, ¿no? Para que el lector, pues, al leerlo, se dé con la sorpresa de que justamente ha sido ajustado el orden gramatical para sorprenderlo, para motivarlo, para lograr en él una reacción. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Claro, esta comienza pues con el artículo y el sustantivo, ¿no? El arpa, silenciosa y cubierta de polvo, tal vez olvidada por su dueño, veíase en el ángulo oscuro del salón. Así debería ser, ¿no? Sin embargo, está totalmente distorsionado.
Si mal no recuerdo, ahí está mal, pues, ¿no? Si no recuerdo mal, así debería ser. Muy bien. Siguiente. Retruécano. El retruécano consiste en contraponer dos oraciones que tengan las mismas palabras, pero en un orden diferente, de manera que los sentidos se opongan. Por ejemplo, dices, ni el teatro es escuela de costumbres, ni las costumbres son escuela de teatro. Cambia nada más, las mismas palabras, son las mismas palabras, no se alteran para nada. No se alteran para nada. Cambia nada más el orden de las palabras para que los sentidos se opongan, ¿no? Para dar un doble mensaje. Esa es la idea de esta figura literaria, dar un segundo mensaje, un mensaje subliminal. Ojo, tienen que estar atendiendo esto porque ya en la segunda parte de la clase vamos a evaluar esto con prácticas, ¿no? Voy a evaluar a ver quién participa, quién ha aprendido a identificar estas. Entonces, este video te puede ayudar mucho. Bien, entonces consiste en utilizar las mismas palabras, pero en orden diferente, para que los sentidos se opongan. Aliteración. Consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir un efecto sonoro en la lectura. La infame turba de nocturnas aves, ¿no? Tur. Escuchen cómo suena, ¿no? Infame turba de nocturnas aves, ¿no? Hay una finalidad exclusivamente sonora, con el ala aleve de su leve abanico, leve, ¿no? Es una repetición dentro de las palabras, justamente para producir ese efecto sonoro que es placentero en la lectura en realidad. A veces hay que prestar mucha atención porque uno a veces porque lee por leer o porque lee rápido no se da cuenta de estos detalles, ¿no? Por ejemplo, en la poesía de Rubén Darío. Anadiplosis es o consiste en la repetición de la última palabra de un verso. La última palabra de un verso, nada más es una vez. Sucede una vez en toda la estrofa, ¿no? Estrofa es el conjunto de versos. La última palabra se repite al principio del siguiente verso. No es mariposa de metal, sino de aire, un aire blando y suave, donde las palabras se murmuran como a un oído. Entonces ahí tenemos. Aquí en este caso, la palabra que se repite es aire. Es la última palabra del primer verso, se repite en el siguiente verso, en el segundo. Esto con una finalidad de justamente enfatizar, ¿no? Concatenación. Consiste en la repetición de las últimas palabras de un verso o frase al principio de un verso. Es decir, suele tener una o más palabras que se repiten, no como en este caso, pues que solamente es una en la estrofa. Así como suele decirse al gato al ratón, el gato al ratón, el ratón a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, ¿no? Es una repetición, esto pertenece al Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Entonces son varias palabras, ¿no? Primero ratón se repite, ahí sería, obviamente sería anadiplosis si no se repitiera de nuevo, ¿no? Pero después la cuerda, Sancho, la moza, ¿no? A él, ¿no? Se dan cuenta, entonces, a ese se llama concatenación, es una cadena. Epanadiplosis consiste en empezar y terminar con la misma palabra del verso. Verde que te quiero verde. Este es un verso muy conocido de Federico García Lorca. Verde que te quiero verde. La primera palabra del verso se repite lo último. Pleonasmo. En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios
para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Sin darte cuenta, lo utilizas eh, en tu vida cotidiana, cuando pues a veces tu madre tal vez te dice, cállate la boca, ¿no? Y la única manera de callarse es con justamente dejar de hablar, ¿no? La boca. Entonces ya se sobreentiende que es la boca. Es suficiente con decir cállate, ¿no? Subir abajo, no, subir arriba, ¿no? Por ejemplo, subir arriba, ya supone que subir se sobreentiende que es pues arriba. Bajar abajo, salir afuera, yo he escuchado muchas veces esto, o entrar adentro. Es pleonasmo, ¿por qué? Porque estás utilizando algo obvio, palabras obvias que ya se sobreentienden. Sangre roja también es un ejemplo, ¿no? Obviamente la sangre es roja. Cuento con todos y cada uno de los presentes. Es redundante, ¿no? Es redundante. Con decir cuento con todos los presentes es suficiente. Decir con todos y cada uno ya es redundante. Te vi con mis propios ojos. Obviamente que si viste a alguien va a ser con tus ojos, no con los ojos prestados de alguien. Es muy interesante esto, es muy interesante para poder analizar, ¿no? El pleonasmo entonces, pero profesor, ¿lo hace a propósito el autor? O sea, ¿se equivoca? ¿Se equivoca? No, lo hace a propósito, chicos, es adrede. Esto es para enfatizar en el sentido completo justamente del pleonasmo. Lo hace adrede. Lo hace con la intención de enfatizar. Polisíndeto consiste en la repetición de las conjunciones de un verso. Ustedes ya saben cuáles son las conjunciones, ¿no? Conjunciones son los nexos que unen palabras, ¿no? En el caso de la I, la E, la O, la U, ¿no? Todas estas son conjunciones, nexos. Y sueña, y ama, y vibra, y es hija del sol, ¿no? Aquí, pues, el polisíndetón, poli, varios, ¿no? Síndetón, nexo, quiere, pues, está ubicado justamente aquí, en la conjunción y, ¿no? Que normalmente le da fin a un listado. Por ejemplo, tú dices, hoy compré ají, tomate, cebolla y lechuga. Así sería el uso correcto, ¿no? El uso correcto aquí sería sueña, ama, vibra y es la hija del sol, ¿no? Sin embargo, repite constantemente y en todo el sentido de la frase, en todo el sentido del verso, justamente para darle énfasis a todas las actividades o las características de la persona en la que está hablando, ¿no? Rubén Darío lo hace a propósito. No se está equivocando, por si acaso. Epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo al que acompaña. Rudo camino. No cuando se dice rudo camino, no está diciendo pues que es tosco, sino que es agreste, ¿no? El camino agreste, accidentado, ¿no? Complicado para caminar, ¿no? Dulce espera se refiere pues a una espera que no desespera o que no esperes que llegue antes. A esto se le llama normalmente a los embarazos, ¿no? A los embarazos que uno pues obviamente la madre no quiere que llegue antes, pero sigue esperando que pase el tiempo para que al fin llegue después de 9 meses un bebé. Entonces, dulce espera. Se le atribuye estos, estos adjetivos calificativos para enfatizar en cualidades del sustantivo. Calambur consiste en un juego de palabras cambiando la agrupación de las sílabas de una u otras palabras para que varíe totalmente el sentido. Quevedo decía, por ejemplo, los vizcondes, unos condes viscos, ¿no? Vizcondes, vizcondes, ¿no? Profesor, ¿no sería aliteración? No, porque aquí está cambiándole pues la palabra vizcondes lo está partiendo en dos
para crear un efecto sonoro, ¿no? También puede ser, por ejemplo, yo lo coloco, ella lo quita, ¿no? Está hablando de alguien que está demente, ¿no? Yo loco, y ella lo quita. Pero también puede ser que él está colocando algo en una mesa, por ejemplo, yo lo coloco y ella lo quita, ella lo saca de la mesa, ¿no? También es un juego de palabras el calambo. Onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, clac, pluf, puff y ux, de una manera de vocalizar sonidos de ciertos objetos animales, ¿no? Apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto. Miau, saludó el gato. Esos son sonidos o de cosas o de animales, ¿no? La onomatopeya. Bueno, chicos, hasta aquí con el video. Estas son todas las figuras literarias que vamos a ver en la parte 2. Espero que os haya gustado el video y que hayan aprendido sobre todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Y realicen, no se olviden su tarea a tiempo. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.